campeonatos. A partir de ahí, mis hermanas, mayores que yo, se empezaron a aficionar con la natación y se pusieron a practicarla en serio, de una forma ordenada, participando en competiciones en el Club del Cuartel de la Montaña, hoy en día unas instalaciones municipales. Mi hermana Anabel, la mediana, llegó a ser campeona de España de 400 y 800 libres. Fue muy buena. Estuvo incluso internada en Izarra y en el Cerrado Calderón, que fue uno de los primeros centros que hubo en España para los nadadores de élite. Mi hermana Marianne también nadaba y fue de las mejores de su categoría, aunque no tuvo la suerte de ingresar en ese centro y poco a poco lo fue abandonando. Recuerdo que mis padres invirtieron mucho tiempo y dinero llevándonos a competiciones. Como yo acompañaba siempre a mis hermanas, al final también me puse a nadar en serio. Me enseñaron cuando ya era mayor. Aunque yo me metía en el agua y me lo pasaba bien, no me decidí a soltarme hasta entonces. Quizá porque el método que se utilizaba allí para aprender a nadar era bastante disuasorio. Un hombre con un gancho enorme que ordenaba a los niños tirarse a la piscina. Yo veía que lloraban mucho y no me fié. En mi recuerdo era un hombre, además que gritaba mucho, que daba miedo. El problema es que había que pasar por él si quería seguir aprendiendo y hacer otras cosas. Así que, confiado, me tiré a la piscina como me decía. Tenías que zambullirte y coger el gancho, pero cuando ya creías que lo tenías al alcance, te lo retiraba. Entonces, si tenías suerte y te podías agarrar a la pared de la piscina, bien. Si no, lo pasabas realmente mal, porque te hundías, tragabas agua. Era horrible. Recuerdo que el primer año fui, pero al segundo ya no me pilló. Me salté todas las fases de aprendizaje y me fui a un rincón de la piscina, donde jugaban con una pelota. Claro, para llegar allí había que superar las otras pruebas, pero yo me negué en rotundo. «Yo no quiero estar con ese tío, me da miedo», dije, y sorprendentemente, allí me dejaron. Realmente hay niños a los que fuerzan a nadar al principio y luego, de adolescentes, se niegan a nadar. En algunos casos no vuelven a nadar en su vida. Yo he conocido muchos casos de chicos que van sumando caballitos de colores hasta que, por decirlo de alguna manera, se licencian en natación. Luego se niegan en rotundo a volver a la piscina, por lo mal que se lo han hecho pasar los monitores en los cursillos. Porque hay muchos que no saben enseñar, te obligan y tú lo pasas mal. Y ahora sé que yo podría haber sido uno de estos chicos que se niegan en rotundo a nadar, por voluntad propia, si hubiese pasado por el hombre del gancho. Fue mi primer contacto con el mundo del waterpolo, del que ya nunca me separé. Dio la casualidad de que por allí, por el Cuartel de la Montaña, iba un hombre que acabó siendo el entrenador y uno de los artífices de la Escuela Madrileña de Waterpolo, Mariano García. Puedo decir, convencido, de que gracias a él yo aprendí a jugar a waterpolo. Para mí fue mucho más que un entrenador. Fue incluso mi tutor, porque mis padres se divorciaron por aquella época, cuando yo ya había empezado a entrenar con él. Me volqué mucho en él y él se volcó mucho en mí. La situación de mi casa no era muy buena y yo encontré así una evasión. Me puse a entrenar y entrenar, sábados y domingos incluidos. Una dinámica de esfuerzo y sacrificio que empecé entonces y que no abandoné a lo largo de toda mi carrera deportiva. Mis padres me vieron con ganas y estuvieron desde el principio de acuerdo. Me llevaban, hablaban con él. No fui el único. Supo formar un grupo de chavales que estábamos encantados con él, con el deporte y con las actividades que nos planteaba. Hasta ese momento, mis 12 años, para mí la vida había ido muy bien. Colegio privado en Pozuelo de Alarcón, club deportivo, pero todo eso se acabó prácticamente de un día para otro con la separación de mis padres. Cambio de colegio. Me fui a vivir con mi padre. Las cosas empezaron a ir mal. Él, acuciado por los gastos, tuvo que combinar su trabajo con un negocio que decidió montar y no podía estar todo el día por mí. Yo, en mi nuevo colegio, repetí 7º de EGB y casi tengo que repetir 8º. Fue un periodo que viví con muchísima tensión. En ese nuevo entorno, llegué a recibir incluso las amenazas de una banda. Todo se tambaleaba y yo me vi abocado al deporte, que fue el waterpolo, como podía haber sido cualquier otro, y a una edad muy buena para empezar a practicar un deporte mínimamente en serio. Por eso siempre digo que fue en ese preciso momento, fruto de los avatares de la vida, y gracias a haber encontrado las personas adecuadas que me supieron guiar,
Cuando empezó... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.